¿Te imaginas volver a casa después de un día agotador y que tu robot humanoide ya haya limpiado el piso, puesto la mesa y doblado la ropa? ¿Te imaginas despertarte y que tu asistente robótico prepare el desayuno mientras repasa contigo la agenda del día? Durante décadas, la ciencia ficción nos vendió esa idea, un mayordomo robótico que cocina, limpia, conversa, incluso cuida de los niños o protege la casa. Pero la gran pregunta hoy es, ¿qué tan lejos estamos realmente de que eso sea posible? Y antes de meternos a fondo en este viaje tecnológico, déjame invitarte a hacer algo muy simple que nos ayuda muchísimo. Suscribirte al canal y dejar tu like si te interesan estos temas. Hacemos contenido serio, bien investigado y fácil de entender sobre tecnología que está cambiando el mundo. Activa la campanita para no perderte los próximos videos. Volviendo a nuestro tema. En 2025, ya tenemos prototipos de robots humanoides como Tesla Optimus, Figure 01, Xiaomi Cyber One o Sanctuary AI Phoenix, que caminan, agarran objetos y responden a comandos. Pero aún están muy lejos de ser útiles en una casa real. ¿Por qué? Porque una casa es un entorno caótico, cambiante y lleno de variables que los robots no manejan bien aún. No basta con caminar. Un robot debe ser capaz de ver una escoba y saber cómo se usa, agarrar una taza sin romperla, reconocer que el gato está bloqueando el camino, y hacerlo todo sin atascarse o pedir ayuda cada 5 minutos. En este documental, vamos a explorar cómo funcionan estos robots por dentro, qué tan cerca estamos de tener uno útil en casa, y si algún día serán algo más que simples ayudantes. ¿Podrán acompañarnos, entendernos, protegernos? Preguntas para mantenerte pensando en este capítulo. ¿Qué sería lo primero que le pedirías a un robot si viviera contigo? ¿Lo tratarías como una herramienta o como un miembro más de la familia? ¿Te sentirías cómodo dejando que un robot cocine o limpie tu casa sin supervisión? ¿Crees que estos robots podrían quitarle trabajo a personas reales? ¿Preferirías un robot silencioso y eficiente o uno que hable contigo como un amigo? Para que un robot humanoide pueda ayudarte en casa, primero tiene que entender dónde está, qué lo rodea y qué debe hacer. Y todo eso comienza con algo que parece simple, pero no lo es: ver. Los humanos no pensamos demasiado en cómo vemos el mundo. Abrimos los ojos y ya sabemos qué hay delante de nosotros, qué distancia hay hasta la puerta o si algo está a punto de caerse. Pero para un robot ver no es tan automático. La visión de un robot combina cámaras, sensores de profundidad, radares, micrófonos y software de inteligencia artificial. No ve como nosotros. Ve datos. Captura imágenes, calcula distancias, analiza formas y colores, y a partir de eso intenta interpretar la escena. Primero detecta objetos. Esto es una taza, eso una silla, aquello un gato. Después calcula la distancia y la orientación de esos objetos. Luego decide qué puede hacer con ellos: se pueden agarrar, están en movimiento, son peligrosos. Este proceso se llama percepción visual y es uno de los mayores desafíos de la robótica actual. Por ejemplo, si un robot ve un vaso a medio llenar en el borde de una mesa, necesita entender que si lo agarra mal, puede derramar el contenido. Si ve una escoba apoyada en la pared, debe identificarla no solo como un objeto alargado, sino como una herramienta para barrer. También debe entender el contexto. Una manzana sobre una mesa puede comerse, pero si está en el piso, ¿sigue siendo válida? ¿Debe recogerla o desecharla? La mayoría de los robots actuales aún no pueden hacer este tipo de juicios. Otro gran reto es adaptarse a entornos cambiantes. La luz puede cambiar, los muebles pueden moverse, los objetos pueden caer o desaparecer. Para un robot, eso implica actualizar constantemente su modelo mental del entorno, algo que requiere muchísima capacidad de cálculo. Por eso muchos de los robots que vemos hoy en videos funcionan bien, pero solo en espacios controlados, donde todo está preparado para ellos. Una casa real, con niños, mascotas, ruido y desorden, es otra historia muy distinta. Aún así, los avances en visión artificial son impresionantes. Y cada día, estos robots aprenden a ver un poco mejor, a comprender un poco más y a tomar decisiones más útiles.
Ver el mundo es solo el primer paso. Lo realmente complicado para un robot humanoide que quiere ayudarte en casa es actuar dentro de ese mundo. Y eso significa mover cosas. Levantar una taza sin romperla. Abrir un cajón sin sacarlo por completo. Poner un vaso dentro de un lavavajillas sin que se caiga. Estas son tareas sencillas para un humano pero extremadamente complejas para un robot. ¿Por qué? Porque manipular objetos requiere calcular muchas variables a la vez. El peso, la textura, el centro de gravedad, el tipo de agarre, el ángulo de entrada, la fuerza a aplicar, el movimiento de los dedos o pinzas. Y todo eso en milésimas de segundo. Para lograrlo, los robots usan una combinación de sensores táctiles, visión artificial y modelos matemáticos del cuerpo humanoide. Cada movimiento que hacen está planificado por un sistema que calcula la trayectoria exacta del brazo o de la mano. Incluso tareas simples como meter una cuchara en una taza requieren precisión milimétrica. Uno de los mayores retos es la fuerza. Si un robot no calcula bien cuánta fuerza debe aplicar, puede aplastar un objeto frágil o no lograr levantarlo. Por eso muchos robots incorporan sensores de presión en sus dedos, para ajustar la fuerza en tiempo real mientras sostienen algo. Otro desafío es el equilibrio. Cuando un robot se agacha, gira o levanta peso, tiene que ajustar su centro de gravedad para no caer. Y cuando está en movimiento, debe evitar colisiones con personas, mascotas u obstáculos inesperados. Hoy en día, la mayoría de los robots humanoides que logran hacer estas tareas lo hacen en condiciones muy controladas. Pero ya existen modelos que empiezan a adaptarse a cambios impredecibles. Si un objeto se cae, lo recogen. Si hay un error, lo corrigen. Y si hay algo nuevo en el entorno, tratan de aprender a interactuar con ello. Esto nos acerca a un punto interesante. El momento en que los robots no solo ejecuten tareas, sino que entiendan lo que están haciendo, lo evalúen y mejoren con el tiempo. Ese tipo de autonomía todavía es limitada, pero avanza rápido. 3 preguntas para reflexionar al final de este capítulo. ¿Confiarías en un robot para manipular objetos delicados de tu casa como copas de vidrio o tu celular? ¿Te sentirías cómodo si tu robot pudiera abrir y cerrar puertas, armarios o ventanas de forma autónoma? ¿Crees que un robot que aprende de sus errores puede llegar a superar la torpeza de un humano sin experiencia? Imagina que llegas a casa y tu robot humanoide te espera en la entrada. Te dice que ya limpió el suelo, que aún no ha preparado la cena porque se fue la luz por 1 hora, y que mientras tanto decidió doblar la ropa que encontró en el cesto. Ese tipo de comportamiento no se logra simplemente con seguir instrucciones. Requiere que el robot tome decisiones por sí mismo. Para ser útil en casa, un robot debe ser capaz de reconocer prioridades. Tiene que saber qué tareas son urgentes, cuáles pueden esperar y cómo actuar cuando algo no sale como esperaba. Esto implica tener lo que se llama un sistema de planificación de alto nivel, que funciona como una especie de cerebro en situaciones anómalas, ruidos extraños, puertas abiertas sin explicación, objetos caídos o movimientos inesperados. En lugar de seguir siempre el plan, un robot útil en casa necesita saber cuándo interrumpir su tarea para protegerte o ayudarte. Hoy, muy pocos robots pueden tomar decisiones complejas sin intervención humana. Pero con avances en inteligencia artificial y aprendizaje por refuerzo, están empezando a entender el mundo no solo como un conjunto de órdenes, sino como un sistema vivo donde deben adaptarse. ¿Confiarías en que tu robot humanoide tomara decisiones en tu ausencia? ¿Preferirías un robot que siga siempre tus órdenes al pie de la letra, o uno que actúe por su cuenta cuando crea que es lo mejor? ¿Te gustaría que tu robot aprendiera tu rutina diaria sin tener que programarlo manualmente? Hasta ahora hemos hablado de robots que barren, cocinan, organizan o abren puertas. Pero hay otro tipo de ayuda que muchas personas valoran y que no tiene que ver con lo físico, la compañía. En un hogar no todo es funcionalidad. También está el silencio, la soledad y la necesidad humana de hablar, compartir, sentirse escuchado. ¿Podría un robot humanoide cubrir también ese rol?
En los últimos años, los avances en inteligencia artificial conversacional han dado un salto enorme. Hoy ya existen sistemas capaces de sostener una charla fluida, comprender emociones básicas e incluso simular empatía. Aplicar esto a un robot humanoide es solo cuestión de integración. Un robot que te sigue con la mirada, que modula su voz, que responde con expresiones faciales y lenguaje corporal. Puede generar una experiencia mucho más inmersiva que cualquier asistente de voz o pantalla. Imagina llegar a casa y que tu robot no solo te dé la bienvenida, sino que te pregunte cómo fue tu día. Que note en tu tono de voz que estás cansado o estresado. Que te sugiera tomar un descanso, escuchar música o posponer una tarea. Ahora bien, esto plantea una pregunta importante. ¿Cuándo deja un robot de ser solo una herramienta y se convierte en algo más? Para personas mayores, personas con movilidad reducida o que viven solas, la posibilidad de tener un robot con quien conversar puede ser algo positivo. No como reemplazo de las relaciones humanas, sino como apoyo emocional básico. Una presencia constante que escuche, responda y esté ahí. Pero también hay riesgos. La dependencia emocional. La ilusión de que esa conexión es real cuando en el fondo sigue siendo una simulación. A medida que los robots se vuelvan más expresivos, más naturales y más humanos en su forma de interactuar, será cada vez más difícil no sentir algo hacia ellos. Y eso no es ciencia ficción, ya está pasando en Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y varios países de Europa. Por eso, la compañía robótica será uno de los temas más debatidos en los próximos años. Porque no se trata solo de lo que el robot hace, sino de lo que nos hace sentir. ¿No es difícil imaginarlo? Un robot humanoide patrullando tu casa por la noche, revisando que las puertas estén cerradas, que no haya fugas de gas o agua y que todo esté en orden. Y si algo extraño sucede, que te despierte o llame directamente a emergencias. La idea de que los robots puedan protegernos en casa no es nueva. Pero solo ahora, con los avances en inteligencia artificial, sensores y conectividad, comienza a parecer realmente posible. Un robot que cuida tu hogar necesita más que fuerza o tamaño. Necesita percepción, criterio y velocidad de reacción. Tiene que saber cuándo una situación es peligrosa y cuándo no lo es. Diferenciar entre un ruido normal y uno que no debería estar ahí. Entre un invitado esperado y un desconocido no autorizado. Para lograrlo, estos robots utilizan sistemas de visión nocturna, cámaras térmicas, micrófonos de alta sensibilidad y conexión con redes de emergencia o controladores del hogar. Algunos incluso podrían comunicarse con otros dispositivos de seguridad, como cerraduras inteligentes o alarmas automáticas. Pero proteger el hogar no se trata solo de defenderlo de intrusos. También implica prevenir accidentes. Detectar humo, alertar sobre un electrodoméstico encendido, notar si alguien se ha caído y no puede levantarse. En un hogar con niños, personas mayores o personas con movilidad reducida, un robot que vigile pasivamente puede ser tan útil como un asistente médico. Y si se combina con funciones de comunicación, puede informar al instante a familiares o servicios de emergencia si algo ocurre. Sin embargo, esto también abre un debate sobre la privacidad. ¿Estarías dispuesto a tener un robot observándote en todo momento para mantenerte seguro? ¿Hasta dónde debería llegar su nivel de autonomía? En la actualidad, algunos robots de vigilancia ya existen, pero no tienen forma humanoide ni interactúan demasiado. Lo interesante será ver cómo en el futuro la figura del robot doméstico se mezcla con la del guardián inteligente. Uno que no solo cuide tus pertenencias, sino también a ti y a quienes viven contigo. Después de todo lo que hemos visto en este documental, la gran pregunta es inevitable. ¿En cuánto tiempo podríamos tener un robot humanoide útil, funcional y asequible en casa? La respuesta corta es, todavía no estamos ahí. Pero cada año estamos más cerca. Hoy existen varios prototipos prometedores. El Tesla Optimus ya puede caminar, reconocer objetos y manipular algunos elementos básicos. Figure 01 ha demostrado coordinación sorprendente en tareas como organizar cajas o usar herramientas.
Sanctuary AMIA ha creado modelos capaces de realizar más de 100 tareas humanas comunes, aunque todavía con limitaciones. Pero todos estos robots aún trabajan en entornos controlados. No están listos para enfrentarse a la imprevisibilidad de un hogar real, donde hay cables en el suelo, mascotas, muebles de todos los tamaños y condiciones de luz cambiantes. Además, su capacidad de entender el lenguaje natural, detectar emociones o aprender por observación aún está en desarrollo. Otro gran reto es el costo. Hoy por hoy, los robots humanoides aún están muy lejos de ser productos de consumo masivo. Veamos algunos ejemplos concretos. Tesla Optimus aún no está disponible para el público general, pero se estima que su precio inicial podría rondar los $20,000 a $25,000 en los próximos años. Figure 01, producido por la empresa Figure AI, aún está en fase de prueba y desarrollo, pero su valor actual para empresas supera los $100,000 por unidad. El robot Atlas de Boston Dynamics, más orientado a movilidad avanzada, tampoco está a la venta, pero se calcula que su costo de producción supera los $150,000. Y hay otros modelos, como el robot Phoenix de Sanctuary AI, que combinan IA con cuerpo físico, cuyo precio también se estima en decenas de miles de dólares por hora. Claramente, estos precios están muy por encima de lo que una familia promedio puede pagar. Pero lo mismo ocurrió en su momento con las primeras computadoras personales, que en los años 80 costaban lo mismo que un coche. Y hoy, un smartphone que cabe en tu bolsillo tiene más poder de cómputo que aquellas máquinas. Lo mismo ocurrirá con los robots humanoides. A medida que mejore la tecnología, que se produzcan en masa, que bajen los costos de materiales y energía y que la competencia aumente, los precios caerán. Y lo que hoy cuesta $100,000, en una década podría costar $5,000. En 15 o 20 años, podría ser tan accesible como una lavadora de gama alta o un televisor de gran tamaño. Por eso, aunque hoy suene lejano, estamos presenciando el inicio de una industria que tarde o temprano entrará a nuestras casas. A lo largo de este video hemos recorrido una pregunta que hasta hace pocos años parecía ciencia ficción. ¿Podremos tener algún día un robot humanoide que nos ayude con las tareas del hogar? Hoy sabemos que la respuesta no es un no. Tampoco es un sí inmediato. Es un aún no, pero cada vez más cerca. Los avances en visión artificial, manipulación de objetos, toma de decisiones autónomas, interacción emocional e incluso seguridad doméstica están ocurriendo al mismo tiempo y a toda velocidad. Cada paso que damos en una de estas áreas nos acerca a una nueva generación de asistentes personales que no solo harán lo que les pedimos, sino que aprenderán, se adaptarán y en cierto modo convivirán con nosotros. Por supuesto, aún quedan muchos desafíos por resolver. La autonomía energética, la privacidad, la ética, el precio, la confiabilidad. Pero si miramos hacia atrás y comparamos con lo que era un robot hace apenas 10 años, el salto es gigantesco. Y todo indica que el verdadero cambio no ocurrirá en los laboratorios, sino en nuestras cocinas, nuestros pasillos, nuestras salas de estar. Tal vez el primer robot que entre a tu casa no sea perfecto. Tal vez solo limpie, o solo te acompañe, o solo vigile mientras duermes. Pero cuando lo haga, estarás presenciando uno de los hitos tecnológicos más grandes de la historia moderna. El momento en que los humanos dejamos de imaginar a los robots en casa y empezamos a vivir con ellos. Espero que te haya gustado este video. Si aprendiste algo nuevo con él, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás nuestros próximos documentales, donde seguiremos explorando cómo la tecnología está cambiando el mundo que habitamos. Apóyanos con un like si valoras este tipo de contenido. Y, si puedes, comparte este video con alguien que también se haya hecho esta pregunta alguna vez. Antes de irte, cuéntanos en los comentarios. ¿Tendrías un robot humanoide en casa si fuera asequible y funcional? ¿En qué tarea del hogar te gustaría que te ayudara primero? ¿Crees que esta tecnología cambiará la forma en que vivimos, o solo será un lujo para unos pocos? Y una última cosa. Queremos que este canal crezca contigo. Así que dime,
¿Sobre qué tema relacionado con la robótica o la inteligencia artificial te gustaría que habláramos en el próximo video? Gracias por ver este documental. Nos vemos muy pronto.